Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Centro Agropecuario La Granja, El Espinal, Tolima. Tecnología en análisis y desarrollo de software. Ficha 2675782. Evidencia GA8 220501096 AA2 EV04. Video sobre Machine Learning. Instructor, ingeniero Jairo Antonio Muñoz Arango. Presentado por Alfredo Polanco Huertas, Santiago de Cali, marzo 2024. Inteligencia artificial, Machine Learning y Deep Learning. Aunque este video se refiere inicialmente a Machine Learning, es conveniente mirar de dónde viene, cuáles son sus orígenes y qué diferentes etapas están involucradas. Veamos esta introducción. La Data Science, o ciencia de los datos, es un campo interdisciplinario que utiliza métodos, procesos, algoritmos y sistemas científicos para extraer conocimiento y conclusiones de datos ruidosos, estructurados y no estructurados. La ciencia de datos engloba tanto la inteligencia artificial, AI, como el Machine Learning, ML y el Deep Learning, utilizando estas tecnologías para realizar análisis y preparación de datos y el uso de técnicas de aprendizaje automático. Inteligencia artificial, Machine Learning y Deep Learning. La inteligencia artificial, o IA, es un campo que estudia cómo crear programas informáticos con la habilidad de aprender y razonar, como los humanos, para resolver problemas de forma creativa. El Machine Learning es una de las tantas aplicaciones de la inteligencia artificial dedicada a la creación de algoritmos que permitan a los sistemas aprender sin intervención humana, es decir, sin necesidad de programarlos explícitamente. El Deep Learning, o DL, es uno de los subconjuntos del ML, o Machine Learning, enfocado a la creación de redes neuronales artificiales, es decir, sistemas que imitan al cerebro humano, adaptándose y aprendiendo a partir de grandes cantidades de datos. Inteligencia artificial, IA. La inteligencia artificial, en inglés Artificial Intelligence, AI, en ámbitos generales es la capacidad que tienen las máquinas de emular los procesos humanos. Por supuesto, estos procesos van enfocados hacia el modo de racionalizar la información y utilizar la inteligencia no de una forma mecánica, sino de manera aplicada, intuitiva, eficaz y más consciente. Para conseguir estos resultados, la inteligencia artificial emplea una serie de algoritmos que son capaces de tomar rasgos representativos del comportamiento humano y replicarlos de la manera más fiel posible. En la mayoría de los casos se logra a través del reconocimiento de patrones dentro de grandes cantidades de información y se usa para sustituir acciones que puedan tomarle mucho más tiempo a un ser humano debido a la máxima cantidad de información que contiene un sistema. Historia de la inteligencia artificial. La historia de la inteligencia artificial abarca más de medio siglo de investigación, innovación y evolución. Aquí presentamos un resumen de los hitos más importantes de su historia. Veamos primero los inicios, en las décadas de 1940 y 1950. En 1943, Warren McCulloch y Walter Pitts publican un trabajo seminal sobre neuronas artificiales, sentando las bases para las redes neuronales. En 1950, Alan Turing publica Computing Machinery and Intelligence, donde introduce el test de Turing, un criterio para determinar si una máquina puede exhibir comportamientos inteligentes indistinguibles del humano. En 1956, John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel George y Claude
Shannon organizan la conferencia de Dartmouth, considerada el evento fundacional de la IA como campo académico. Aquí se acuña el término inteligencia artificial. En las décadas de 1960 y 1970 se presentan los primeros avances. En 1961, Unimate, el primer robot industrial, se implementa en una línea de ensamblaje de General Motors. De 1964 a 1966, Joseph Weizenbaum desarrolla LISA, un programa de procesamiento del lenguaje natural que simula una conversación con un terapeuta y publica sus resultados en 1966. En 1966, irrumpe Shakey, desarrollado por el Stanford Research Institute, el primer robot móvil de propósito general capaz de razonar sobre sus propias acciones. Es considerado el antecesor de los coches autónomos. En 1969, Marvin Minsky y Seymour Papert publican Perceptrons, demostrando las limitaciones de las redes neuronales de una sola capa, lo que lleva a un declive en la investigación de estas redes neuronales. Décadas de 1980 y 1990. Renacimiento y expansión. En 1980, Kunihito Fukushima introduce las redes neuronales convolucionales, CNN, con su modelo Neocognition. En 1986, Geoffrey Hinton, David Rumenhart y Ronald Williams popularizan el algoritmo de retropropagación, revitalizando el interés en las redes neuronales. En 1997, Deep Blue, una computadora de IBM, vence al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov, marcando un hito significativo en la IA. Entre las décadas de 2000 y 2010 se presenta el auge del aprendizaje profundo. En 2006, Geoffrey Hinton y sus colegas introducen el concepto de aprendizaje profundo, Deep Learning, utilizando redes neuronales profundas para mejorar significativamente la precisión en varias tareas. En 2011, IBM Watson gana en el programa de televisión Jeopardy contra dos campeones humanos, demostrando capacidades avanzadas de procesamiento del lenguaje natural. En el 2012, AlexNet, una red neuronal profunda desarrollada por Alex Krzyzewski, Ilya Sutskever y Geoffrey Hinton, gana el concurso ImageNet, superando significativamente a todos los competidores en tareas de reconocimiento de imágenes. En el 2014, el programa computacional Eugene Gunzman pasa el test de Turing al convencer a un tercio de los jueces de que era un ser humano durante un experimento. Sin embargo, este resultado ha sido debatido y criticado por la comunidad científica. En 2014, Google DeepMind presenta AlphaGo, que vence a campeones humanos de Go, un juego considerablemente más complejo que el ajedrez. 2016, el programa AlphaGo de DeepMind, basado en una red neuronal profunda, vence a Lee Sedol, el campeón mundial de Go, en una serie de 5 partidas, ganando 4 de ellas. Este hito marcó un avance significativo en la capacidad de la IA para dominar juegos extremadamente complejos. Del 2020 a la actualidad se presenta una expansión y aplicaciones. En el 2020, OpenAI presenta GPT-3, un modelo de lenguaje natural con 175 mil millones de parámetros, capaz de generar texto coherente y relevante en múltiples contextos. En el 2021, DeepMind presenta AlphaGo Fold 2, resolviendo uno de los más grandes desafíos de la biología, la predicción de estructuras de proteínas a partir de sus secuencias de aminoácidos. En el 2022, OpenAI lanza ChatGPT, basado en GPT-3, demostrando capacidades avanzadas de generación de texto y conversación natural. En el 2023, OpenAI lanza GPT-4, una versión aún más avanzada del modelo de lenguaje con mejoras significativas en la comprensión y generación de texto.
En esta gráfica podemos observar un resumen de cómo están involucradas y sus subdivisiones la inteligencia artificial, el machine learning y el deep learning. A continuación veremos un esquema más preciso. Aquí podemos ver los tipos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial se puede clasificar de varias maneras según su capacidad, funcionalidad y aplicación. Se clasifican según su capacidad como inteligencia artificial débil o narrow AI, que está diseñada para realizar una tarea específica. Ejemplos: asistentes virtuales como Siri y Alexa, sistemas de recomendación como Netflix, Amazon y los vehículos autónomos. La inteligencia artificial general o General AI es capaz de realizar cualquier tarea intelectual que un humano pueda hacer. Este tipo de inteligencia artificial aún no se ha desarrollado completamente y es objeto de investigación continua. La IA superinteligente o superintelligent AI supera la inteligencia humana en todos los aspectos, incluyendo creatividad, resolución de problemas y toma de decisiones. Actualmente es una idea teórica y no ha sido desarrollada. También se puede hacer una clasificación según la funcionalidad. Están las máquinas reactivas, que tienen la capacidad de reaccionar ante ciertos estímulos, pero no tienen memoria, ni la capacidad de aprender de experiencias pasadas. Por ejemplo, Deep Blue de IBM, que jugaba ajedrez. La memoria limitada. Pueden utilizar experiencias pasadas para tomar decisiones futuras. Por ejemplo, los vehículos autónomos, que observan el entorno y ajustan su comportamiento basándose en experiencias previas. La teoría de la mente tiene la capacidad de entender y presentar estados mentales de otros, como creencias, intenciones y deseos. Todavía fase de investigación y desarrollo. La autoconciencia. Estos poseen conciencia propia y son conscientes de su existencia. Aún no se ha desarrollado y es un tema de investigación teórica. Clasificación según la técnica. Los sistemas basados en reglas, Rule-Based System, utilizan reglas predefinidas para tomar decisiones y resolver problemas. Por ejemplo, los sistemas expertos en medicina. El aprendizaje automático, que llevamos al tema de la charla, o Machine Learning, tiene la capacidad de aprender y mejorar a partir de datos sin ser explícitamente programada para cada tarea específica. Tiene unas subcategorías que son: aprendizaje supervisado, utiliza datos etiquetados para aprender. Aprendizaje no supervisado, encuentra patrones en datos no etiquetados. Aprendizaje por esfuerzo, aprende a tomar decisiones a través de ensayo y error. Otra clasificación según la técnica son las redes neuronales artificiales, que están inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano, utilizando neuronas artificiales para procesar información. Por ejemplo, el reconocimiento de imágenes y procesamiento del lenguaje natural. Redes neuronales profundas, o Deep Learning, son un subconjunto de aprendizaje automático que utiliza redes neuronales con muchas capas profundas para modelar datos completos. Ejemplo: AlphaGo de Google DeepMind. Procesamiento de lenguaje natural, NLP, permite a las máquinas entender e interpretar el lenguaje humano. Ejemplo: chatbots, traductores automáticos. Visión por computadora, permite a las máquinas interpretar y entender el mundo visual. Por ejemplo, los sistemas de reconocimiento facial y análisis de imágenes médicas. A continuación analizaremos dos tipos de IA estrecha, ya que están diseñados para tareas específicas y están propuestas en la guía.
son el modelo de inteligencia artificial orientado a la programación y el modelo de inteligencia artificial orientado a conexiones neuronales. Hablemos primero del modelo de inteligencia artificial orientado a la programación. Es un modelo que se basa en la creación de sistemas de inteligencia artificial mediante la programación tradicional, es decir, escribiendo código explícito que define el comportamiento y las reglas que el sistema debe seguir. En este enfoque, los desarrolladores y programadores especifican detalladamente las operaciones, algoritmos y procesos que la IA debe ejecutar para resolver un problema específico. Algunos aspectos clave de este modelo son: tiene reglas predefinidas, donde los comportamientos y respuestas de la IA se definen mediante un conjunto de reglas programadas manualmente por los desarrolladores. Utilizan algoritmos determinísticos que siguen un conjunto fijo de instrucciones y producen resultados predecibles. Entre sus aplicaciones están sistemas expertos, motores de reglas, sistemas de diagnóstico y otros entornos donde las reglas son claras y bien definidas. Por ejemplo, tenemos sistemas basados en lógica booleana, árboles de decisión, sistemas de inferencia, entre otros. El modelo de inteligencia artificial orientado a conexiones neuronales es conocido como redes neuronales artificiales o aprendizaje profundo. Se inspira en el funcionamiento del cerebro humano, utiliza estructuras matemáticas llamadas neuronas artificiales, organizadas en capas para procesar la información y aprender patrones a partir de grandes cantidades de datos. Algunos aspectos clave de este modelo son: tiene una estructura de capas, consiste en una red de neuronas artificiales organizadas en capas, entrada, ocultas y salida. Cada neurona en una capa está conectada a varias neuronas en la siguiente capa. Aprendizaje a partir de datos. Las redes neuronales aprenden ajustando los pesos de las conexiones entre neuronas a través de un proceso de entrenamiento con datos etiquetados. Utilizan algoritmos como el retropropagación, backpropagation, para minimizar el error en las predicciones. Tiene adaptabilidad y generalización. Pueden generalizar a partir de los datos de entrenamiento para hacer predicciones sobre nuevos datos no vistos. Son capaces de manejar problemas complejos y no lineales. Entre sus aplicaciones están el reconocimiento de voz, la visión por computadora, la traducción automática, los juegos, diagnósticos médicos y más. Entre sus ejemplos se tiene el perceptrón multicapa, MLP, redes convolucionales, CNN, redes recurrentes, RNN, redes generativas arbitrarias, GAN, entre otras. Aplicaciones de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial actualmente tiene muchos usos en los diversos sectores económicos. Por ejemplo, la agricultura puede presentar un aumento de la eficiencia y sostenibilidad en la producción agrícola. La atención del cliente, mejora la interacción con los clientes y personalización del servicio. En la construcción, mejora del diseño, gestión de proyectos y mantenimiento de infraestructuras. En desarrollo de software, mejora en programación, depuración y gestión de proyectos de software. En educación, permite la personalización del aprendizaje y mejora de la gestión educativa. En energía, optimización de la producción y redistribución de energía y mejora de la gestión de redes. En el campo del entretenimiento, facilita la personalización de contenido y creación de experiencias interactivas. En las finanzas, optimización de operaciones financieras, mejora de seguridad y personalización de servicios. En el campo legal, automatización de tareas legales rutinarias y análisis de datos. En ellas utilizan los diferentes modelos de inteligencia artificial vistos anteriormente, como aprendizaje supervisado, visión por computadora, procesamiento de lenguaje natural, modelos de transformadores, redes neuronales convolucionales, procesamiento del lenguaje natural, etcétera, etcétera. Otras aplicaciones de la inteligencia artificial se encuentran en el campo de la manufactura, con la automatización de procesos, mantenimiento y control de calidad. En el marketing,
con la segmentación de mercado, análisis de tendencias y personalización de campañas. En los medios de comunicación, con la automatización y personalización de la creación y distribución de contenido. En recursos humanos, la automatización de procesos de contratación y gestión del talento. En retail, optimización de operaciones y mejora de la experiencia del cliente. En salud, mejora de diagnósticos, tratamiento y gestión de datos médicos. En seguridad, mejora de vigilancia y protección de sistemas e infraestructuras. Y por último, en el transporte, aumento de la seguridad, eficiencia y sostenibilidad en él. Beneficios de los algoritmos de la inteligencia artificial. Veámoslos de acuerdo a la actividad realizada. El análisis de datos tiene como beneficio el procesamiento y análisis de grandes volúmenes de estos. Al analizar grandes cantidades de datos rápidamente, identifican patrones y tendencias imposibles de detectar manualmente. En la atención al cliente, se presenta una mejora en la atención a este. Proporciona atención al cliente 24/7 a través de chatbots y asistentes virtuales, resolviendo consultas rápidamente. En el área de la automatización, el beneficio precisamente se nota en la realización de tareas repetitivas. Al encargarse de tareas rutinarias y repetitivas, liberan tiempo para trabajos más creativos y estratégicos. Eficiencia operativa. Se presenta un aumento en esta. Con la optimización de la cadena de suministros se reducen costos y se mejora la eficiencia general en procesos industriales y comerciales. Innovación y desarrollo tecnológico. Se desarrollan nuevas tecnologías y se dan soluciones innovadoras. Se impulsa la creación de nuevas tecnologías como vehículos autónomos y asistentes virtuales, transformando diversos sectores. Personalización. Personalización de productos y servicios. Analizar preferencias y comportamientos de los usuarios para ofrecer recomendaciones y servicios personalizados. Predicción y prevención de problemas. Al predecir fallos de maquinaria, problemas de salud y otros eventos críticos, se permite una acción preventiva y se reducen los riesgos. Salud y medicina. Se presentan avances en estas áreas. Al revolucionar el diagnóstico y tratamiento médico, se permite una detección más temprana de las enfermedades y la personalización de los tratamientos. Sostenibilidad y gestión de recursos. Ayudar a gestionar mejor los recursos naturales, optimizar el recurso de energía y desarrollar soluciones más sostenibles para el medio ambiente. Toma de decisiones. El beneficio es una mejora en la toma de estas. Se proporciona información precisa y análisis predictivos para tomar decisiones más informadas y basadas en datos. Aquí podemos apreciar algunos de los beneficios que traen los algoritmos de la inteligencia artificial. La automatización eficiente, el desarrollo de nuevas soluciones, mejorar la experiencia de usuario, la personalización de recomendaciones, precisión y velocidad de predicciones, seguridad y detección de anomalías. Consecuencias sociales, éticas y filosóficas de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha avanzado rápidamente en las últimas décadas, trayendo consigo una serie de consecuencias sociales, éticas y filosóficas. Veamos algunas de ellas. Consecuencias sociales: transformación del trabajo, desigualdad económica, cambios en la educación, privacidad y vigilancia, interacción humana. Consecuencias éticas: toma de decisiones automatizada, vías o sesgo y discriminación, autonomía y control, el desarrollo y uso de armas autónomas. Consecuencias filosóficas: naturaleza de la conciencia y la inteligencia, definición de la humanidad,
libertad y determinismo y ética de la superinteligencia. Machine Learning. El Machine Learning, ML, es un subcampo de la inteligencia artificial que se basa en el desarrollo de algoritmos y modelos que pueden aprender de datos y mejorar su eficiencia con la experiencia. En esta gráfica, donde se comparan los conceptos de inteligencia artificial y Machine Learning, podemos observar: la inteligencia artificial es la combinación de algoritmos con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. El Machine Learning es una disciplina científica perteneciente al ámbito de la inteligencia artificial que crea sistemas que aprenden automáticamente. El concepto de inteligencia artificial es mucho más amplio que el de Machine Learning, y sus funciones son las de imitar las funciones cognitivas de los seres humanos haciendo uso de la computación. Y se trata de realizar tareas basadas en algoritmos de una manera inteligente. El Machine Learning es un subconjunto de la inteligencia artificial. Los algoritmos se adaptan a medida que aprenden más sobre la información que procesan. El aprendizaje automático es la capacidad de las máquinas para recibir un conjunto de datos y aprender por sí mismos. En esta imagen podemos ver cómo funciona el Machine Learning. Observamos que, a diferencia de los enfoques tradicionales de programación, donde las reglas y los procedimientos son definidos específicamente por los programadores, en el Machine Learning los algoritmos son capaces de identificar patrones o realizar ajustes automáticamente a medida que se exponen a más datos. Antecedentes del Machine Learning. El Machine Learning tiene una rica historia que abarca varias décadas y se basa en múltiples disciplinas como la estadística, la inteligencia artificial, la informática y las neurociencias. A continuación, describimos algunos antecedentes y hitos claves de la evolución del Machine Learning. Décadas tempranas, de los 40 a los 1950. Teoría de la información y la cibernética. En 1948, Claude Shannon publica su teoría matemática de la comunicación, estableciendo las bases de la teoría de la información, crucial para el desarrollo del Machine Learning. En 1948, Norbert Wiener publica Cibernética, un trabajo fundamental en el estudio de los sistemas de control y comunicación en animales y máquinas, influenciando el desarrollo de sistemas adaptativos. Ya en el área de las redes neuronales artificiales, en 1943, Warren McCulloch y Walter Pitts desarrollan un modelo matemático de neuronas artificiales, sentando las bases para las redes neuronales. En 1949, Donald Head propone la teoría del aprendizaje hebbiano, una idea clave sobre cómo se fortalecen las conexiones neuronales. Avances iniciales entre 1950 y los 70. Los primeros algoritmos de aprendizaje. En 1957, Franz Rosenblatt desarrolla el Perceptron, uno de los primeros y más simples modelos de redes neuronales. En 1959, Arthur Samuel introduce el término Machine Learning y desarrolla un programa de ajedrez que aprende a jugar mejor con el tiempo. Teoría de la computación y algoritmos. En 1950, Alan Turing publica Computing Machinery and Intelligence, donde introduce el concepto de la prueba de Turing para evaluar la inteligencia de las máquinas. Progreso y optimización en 1980 a 1990. Redescubrimiento y mejora de redes neuronales. En 1986, la retropropagación. Redescubrimiento y popularización del algoritmo de retropropagación por Romelhart, Hinton y Williams, que mejoran significativamente el entrenamiento de redes neuronales multicapa. Máquinas de soporte vectorial, SVM. En 1995, Vladimir Babnik introduce las SVM,
una poderosa técnica para clasificación y regresión en Machine Learning. El auge y consolidación se presenta entre los 2000 y los 2020. Big Data y computación en la nube. El aumento de los datos disponibles y la mejora en la capacidad de procesamiento han permitido el entrenamiento de modelos de Machine Learning más grandes y complejos. El aprendizaje profundo, Deep Learning. En 2012, AlexNet, una red neuronal profunda, gana la competencia de reconocimiento de imágenes ImageNet, demostrando el potencial del aprendizaje profundo. De 2014 a 2015 surgen modelos como GANs, Goodfellow et al. Y redes recurrentes, RNNs, que mejoran en tareas de generación de imágenes y procesamiento de lenguaje natural. Inteligencia artificial general. Desarrollo de sistemas de inteligencia artificial como GPT-3 y GPT-4 que pueden realizar una amplia gama de tareas complejas, mostrando avances hacia la inteligencia artificial general. Las disciplinas relacionadas y contribuciones con el Machine Learning. La estadística, que presenta métodos estadísticos como la regresión lineal, análisis de componentes principales y clustering, han sido fundamentales para el desarrollo del Machine Learning. La teoría de la información. Conceptos como la entropía y la codificación han sido cruciales en el desarrollo de algoritmos de Machine Learning. Neurociencia y psicología cognitiva han influido en el diseño y comprensión de redes neurales artificiales y el aprendizaje. Objetivos del Machine Learning. El Machine Learning tiene múltiples objetivos que se aplican a una variedad de campos y problemas. A continuación detallaremos los principales objetivos, destacando de manera explícita la automatización de tareas complejas, la mejora de la precisión y eficiencia y el descubrimiento de conocimiento oculto y la predicción de eventos futuros. Tenemos entre los objetivos la predicción de eventos futuros, la clasificación, la regresión, el clustering o agrupamiento, la reducción de dimensionalidad, la detección de anomalías, recomendación, optimización, generación de datos, aprendizaje de políticas, automatización de tareas complejas, mejora de la precisión y eficiencia, descubrimiento de conocimiento oculto. Si queremos tener más datos, podemos observar la tabla. Tipos de modelos de Machine Learning. El Machine Learning incluye una amplia gama de modelos y algoritmos ampliamente divididos en tres categorías: aprendizaje supervisado, no supervisado y de refuerzo. Hay varias subcategorías y modelos especializados dentro de cada una de estas categorías. Modelo de aprendizaje supervisado. El modelo de aprendizaje supervisado es una categoría particular de diferentes modelos de Machine Learning que utilizan datos etiquetados para el entrenamiento. El algoritmo aprende a generar predicciones o juicios en el aprendizaje supervisado al mapear los datos de entrada a etiquetas objetivo conocidas. Estos modelos se utilizan para tareas que requieren predecir un resultado basado en características de entrada. A continuación, presentamos algunos modelos de Machine Learning supervisado populares. Podemos observar en la gráfica, está regresión lineal, regresión logística, árboles de decisión, bosque aleatorio, máquinas de soporte vectorial, SVM, K-vecinos más cercanos, KNN, Naive Bayes, redes neuronales. Modelos de aprendizaje no supervisado. El aprendizaje no supervisado es un tipo de aprendizaje automático en el que el algoritmo investiga patrones y estructuras en los datos sin producir una salida etiquetada. Estos métodos intentan encontrar patrones inherentes o correlaciones en los datos en lugar de producir etiquetas específicas. Veamos algunos tipos de aprendizaje automático no supervisado más comunes. Están agrupamiento K-means, agrupamiento jerárquico, modelo de mezcla gaussiana, GMM,
Ahora veamos los modelos de aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje por refuerzo es un subconjunto del aprendizaje automático en el que un agente aprende a tomar decisiones interactuando con su entorno. La gente aprende una política que optimiza las recompensas acumulativas con el tiempo al recibir información en forma de recompensas o penalizaciones. Veamos algunos modelos. Q-Learning, redes neuronales profundas con Q, DQN, SARSA, State Action Reward State Action. Aplicaciones de los modelos de Machine Learning. Los modelos de Machine Learning tienen numerosas aplicaciones en diversas industrias y áreas debido a su capacidad para evaluar datos, generar predicciones y automatizar operaciones. Veamos algunos ejemplos. Se utilizan en el reconocimiento de imágenes y visión por computadora, para detección de objetos y reconocimiento facial, en procesamiento de lenguaje natural, NLP, en sistemas de recomendación, en atención médica para diagnóstico de enfermedades y descubrimiento de medicamentos, en finanzas para puntuar crédito y operaciones algorítmicas, en detección de fraudes con tarjetas de crédito, en vehículos autónomos, en educación para el aprendizaje personalizado, en monitoreo ambiental para el modelado del clima y en seguridad para los casos de detección de intrusiones. Conclusiones. El avance y la integración de Data Sciences, IA, ML y DL han transformado la forma en que se analizan y utilizan los datos, permitiendo una mayor precisión, automatización y capacidad de descubrimiento en diversas aplicaciones. La gestión eficaz del ruido en los datos es una componente esencial para maximizar el valor y la aplicabilidad de estas tecnologías. La historia de la inteligencia artificial es una serie de avances y desafíos continuos, con momentos de gran optimismo y periodos donde el progreso fue lento. Hoy la inteligencia artificial está en una etapa de rápido desarrollo y adopción, con aplicación en casi todos los aspectos de la vida humana, desde la medicina hasta el entretenimiento y más allá. La inteligencia artificial orientada a la programación se clasifica como IA simbólica, mientras que la inteligencia artificial orientada a conexiones neuronales se clasifica como dentro del aprendizaje automático, Machine Learning y el aprendizaje profundo. Ambos tipos de inteligencia artificial pertenecen a la categoría de inteligencia artificial estrecha, ya que están diseñados para tareas específicas. El Machine Learning se utiliza para extraer conocimiento y patrones de datos, mejorando la toma de decisiones, automatizando tareas, personalizando experiencias y optimizando procesos. Estos objetivos permiten resolver problemas complejos y hacer predicciones precisas, incrementando la eficiencia y efectividad en diversas áreas y aplicaciones. Los modelos de inteligencia artificial orientados a la programación y a conexiones neuronales pueden implementarse con o sin el uso de técnicas de Machine Learning y Deep Learning, dependiendo de sus objetivos y aplicaciones específicas. Créditos. Producido por Alfredo Polanco Huertas. Copyright 2024. Fin.